Bueno, y ahora sí, en este me voy a relajar un poco y lo voy a contar. Qué paja que es editar después, porque a mí me encanta hablar y claro, se me hacen los videos muy largos y odio los videos largos. Me gusta que uno vaya al hueso de la información, no me gustan los youtubers que dan vuelta y te hacen introducción y todo eso. Bueno, de las cosas que son buenas en Atenas, vamos a arrancar por las cosas lindas y luego arrancamos por las cosas que no son tan lindas de vivir en Atenas. Algunos me dicen, ¿por qué Grecia? Me han preguntado, o ¿por qué Atenas? Como también, ¿por qué Grecia? Y yo les respondo, ¿por qué no? ¿Por qué no Grecia? Digamos, ¿qué estarán pensando para pensar el por qué? Digamos, si para mí es tan fácil esa respuesta. Bueno, pero se ve que para todos no es igual, así que la daré. En primer lugar, lo bueno de estar acá, el por qué elegir Grecia, o en este caso Atenas, es por la historia. Digamos, si vos tenés un poquitito de interés en lo que es la historia de la humanidad, es imposible permanecer indiferente a Grecia, a Atenas en particular, por sobre todo que es de lo más importante en Grecia. La historia que tienen, no voy a entrar en eso ahora, pero quiero decirlo primero que nada, eso. Cuando uno va caminando por la calle, sobre todo la parte más histórica de la ciudad, el centro histórico, es respirar historia, ver historia. Todo el tiempo estás en contacto con eso y para mí, para el que me conoce sabe que eso no es un paraíso. Así que es muy bella esa parte de la ciudad, todo lo que hay para recorrer de manera gratis y algunas cosas de pago obviamente, pero sobre todo el museo al aire libre que uno tiene de la ciudad es maravilloso. Así que tu día a día en la ciudad de Atenas es súper satisfactorio el día a día porque vas a estar trabajando y luego te podés ir a desvelar dando un paseo y siempre vas a conocer algún rinconcito nuevo, algún lugar que todavía no conocías cuando estuviste de vacaciones o si nunca estuviste, lo mismo, te vas a seguir maravillando porque yo ya había estado de vacaciones y vivir es diferente. Y esa experiencia que es más o menos lo que se repite en la mayoría de las ciudades de Europa que uno puede vivir, en Atenas es muy fuerte por la importancia histórica que tiene. La ciudad es enorme, es más grande que Barcelona, no sé si muchísimo más grande, pero realmente se siente más grande. Como punto número 2, Atenas, si bien es la capital de Grecia y tiene muchísima población y quizás es donde los precios de toda Grecia sean un poquito más elevados con algunas islas como Mykonos o Santorini, que seguramente son más caras, todavía no he estado ahí. Los precios son bastante económicos en relación a lo que es otros países de Europa. La situación económica de Grecia se la nota que no está tan bien. Eso por un lado lo voy a mencionar como algo positivo para el que viene a vivir porque los precios son económicos, sobre todo el salir a comer afuera es barato. Hay comidas como por ejemplo los gyros, que es pita gyros, que para mí es una comida típica de Grecia, súper común, que es mi preferida y te salen en Atenas desde 2,70. Hay lugares en los que podés comer gyros. Bueno, yo soy de buen comer, quizás no me lleno con uno, pero la verdad es que me lleno en un 80%. O podés comer uno un poco más caro, que sea un poquito más grande, entre 2,70 hasta, no sé, 4, 5, 6 he visto. Hay un montón de comidas con las cuales te podés llenar sentándote a comer en los lugares o bien al paso, take away. Cuando uno sale a pasear se pueda dar este tipo de placeres caminando y comiendo, disfrutando. Como punto número 3 podemos destacar el clima. Realmente yo no sabía qué tipo de clima había acá en invierno y esto toda mi estancia arrancó ya en el periodo de otoño-invierno, que es probablemente, no sé si lo peor, pero creía que podía ser lo peor. Y la verdad es que fue bastante positivo. Yo arranqué en enero y el clima fue fantástico en enero. Y los primeros días de febrero sí hubo unos días muy frescos, que hasta nevó un poquito.
pero luego cambió y estamos siempre entre, no sé, 15 a 20 grados en pleno invierno. O sea, no me quiero imaginar lo que debe ser el verano acá, debe ser un infierno, pero al menos en esta etapa del año hay que reconocer que el clima es perfecto. O sea, vas a poder viajar tranquilo. Yo llevaba el paraguas algunos días, pero la verdad que el clima te dice que va a estar bien y está muy bien. Así que el clima es perfecto, al menos en esta etapa del año, y puedo dar fe de que es así hasta mayo, junio inclusive, que es otra fecha en la que yo ya he estado en esta región y me pareció increíble, porque ahí ya te podés meter al mar todos los días. O sea, y el mar, que es la otra cosa que vamos a decir, está en Atenas y sería el punto 4. Es una ciudad que, al igual que Barcelona, lo tiene todo. Tiene montañas, muchísimos miradores para ver de la ciudad. Eso está buenísimo, que en el medio de la ciudad hay una montaña inmensa como, bueno, la Acrópolis, el Lofos Filopapos, el Lofos Strefi, el Dicabeto, y hay muchos más que ya no están tan cerca. Pero bueno, para la gente que vive en esa zona sí le queda cerca. ¿Qué quiero decir con esto? Hay actividad recreativa, hay verde en todo momento para subirte a la montaña, tener unas vistas espectaculares de toda la ciudad, y hay mar, sí, no está tan lejos. O sea, para ir caminando por ahí es un poquito lejos, pero está bastante bien conectado con el transporte público y uno puede ir hacia la costa. El puerto del Pireo es más para un paseo tipo puerto, no es tanto de ir a una playa, sino que ya luego del Pireo hacia lo que sería el sur, llamémoslo, empieza a haber playas céntricas, y luego hay otras zonas de playas que ya no son tan céntricas. Las recorrí durante el invierno y son increíbles, así que vale la pena destacarlo. Atenas tiene playas, son lindas playas de verdad. Seguramente ahora les estoy mostrando algo de eso y la verdad que es maravilloso. A mí me encantó, ya había estado antes y me gustaron. Obviamente la oferta de playas que tiene Grecia es infinita por las islas, porque es un país que está rodeado de mar por todos lados, así que obviamente que hay mejores, pero Atenas las tiene. Así que no te tenés que ir a ningún otro lado por eso. Todo Grecia, sobre todo Atenas, es una ciudad que está repleta de gatos, pero es increíble la cantidad de gatos que tiene esta ciudad, y lo quiero poner como uno de los puntos más importantes a favor de la ciudad. ¿Por qué? Porque los gatos para mí son los mejores animales que existen. Cuando vos veas que en un lugar hay gatos, todo va a estar bien. Te transmiten paz, sabes que no va a haber ningún perro asesino que te vaya a morder, porque cuando hay gatos se supone que si hay perros, los perros también son buenos. Bueno, acerca del transporte público en Atenas, que es una de las cosas que mencioné en los gastos, lo que tienen que saber es que hay una tarjeta con la cual uno se puede mover por todo el transporte público de Atenas, que se llama Athena Card Personalized. La pueden tramitar de manera gratuita, solamente con su pasaporte, en ciertas estaciones que son las más grandes, como por ejemplo la del aeropuerto, la de Monastiraki, la de Sintagma, y hay otras más en las que pueden ir, a donde se emiten este tipo de tarjetas. Les van a sacar una foto, les van a pedir el pasaporte, bueno, lo van a hacer. Y lo bueno de esta tarjeta es que pueden abonar por 27 euros, tienen de forma ilimitada, incluye el metro, tren, tranvía, buses, todos, que uno la puede pagar de manera mensual, o puede comprar paquetes de más meses, y puede o no incluir también con idas y vueltas ilimitadas al aeropuerto. Ahí ya te sale 45. Y vamos a entrar ahora a nombrar algunos puntos que no son tan buenos. En lo que no está tan bueno de vivir en Atenas, podemos remarcar que, si bien hay una zona céntrica que es bellísima, porque todo lo que tiene que ver con las ruinas de la antigua Grecia, con cómo lo han adornado hoy para poder estar en ese lugar y disfrutarlo, la verdad que tiene un estilo muy bonito, muy bello, y a mí me gusta muchísimo. La verdad es que me encanta ir todos los días a esos lugares, y creo que es lo mejor que tiene Atenas, y es justamente la parte turística, así que lo que uno ve cuando viene siempre es eso, lo primero, está fantástico. Pero
tenemos que reconocer que el resto de Atenas, que es inmenso, no es tan lindo, ¿sí? Y cuando no es tan lindo, puede parecerle a ciertas personas que sea feo o que sea monótono. En mi caso, la sensación que me da es que la ciudad es como muy similar en todo el área, que no es la que ya hablamos. La podemos definir como que son edificios todos iguales de 4 o 5 pisos. Y eso se repite por una inmensidad de territorio. Es así, o sea, lo estoy describiendo, no estoy hablando mal ni bien, estoy contando. Y en ciertas partes hay gente que he subido cosas y me han comentado, che, eso parece Gran Buenos Aires, o eso parece Argentina, o eso, digamos, comparándolo con ciertos lugares que no son tan lindos en Argentina. Es verdad, es así, hay lugares que no están muy lindos, pero hay que remarcar que no hay inseguridad. Así que, ¿qué podemos decir como algo feo? Es que algo no tan bueno de vivir en Atenas es que hay ciertas zonas que no son muy lindas, no son muy agradables, te pueden traer ciertos recuerdos que no son agradables de tu lugar en Sudamérica, pero la verdad es que la situación de lo que es la seguridad y lo que es obviamente la situación económica del país, que es estable, con una moneda estable, hacen que eso solamente te rememore eso, pero no es lo mismo, ¿sí? En segundo lugar, lo que mencioné antes del agua caliente me parece que es algo bastante, ¿cómo decirlo?, atrasado en el país, que todavía haya muchísimas casas que no tengan agua caliente, que abras una canilla y que al ratito tenga agua caliente. O sea, no me entra en la cabeza que uno pueda tener internet, wifi así con tu celular, sin cables, y que no puedas generar agua caliente de esa manera en las canillas. Es un poco raro, con lo cual me parece que está un poco atrasado en ese aspecto el país. En tercer lugar, podemos mencionar que el internet no es bueno, o al menos los wifi que estoy experimentando en los Airbnb no son buenos. En el primer Airbnb le comenté esto al chico al que le alquilaba, y por suerte se compadeció de mí, me dio un chip para ponerle a mi otro teléfono y así compartir internet, que es la mejor solución siempre que uno tiene un problema con internet para trabajar, sobre todo los nómadas digitales. Tenés que siempre tener un chip del país en el que estás y proveerte vos mismo de internet. Esa es la mejor solución, es barato y vas a estar bien en todos lados. Así que eso, lo que se transforma en algo negativo, por otro lado es algo positivo. Y bueno, sepan que sí, si bien van a tener wifi, probablemente no sea muy bueno, sobre todo para lo que es subida, es lentísimo, pero para lo que es descarga más o menos zafa. Así que ese es el otro punto, el wifi no ha sido muy bueno, al menos en mi experiencia acá. Y una de las cosas que reconozco que son muy malas en el país, que me faltó decir, y en esto no es tanto de lo malo de vivir en Atenas, sino de lo malo como sociedad que Atenas tiene en este momento, que deberían corregir, me parece que es una picardía, es que hay muchísima gente que no paga el transporte público. Solamente de casi 2 meses que llevo usando el transporte público, vi una sola vez que estuvieran controlando si pagaste o no el transporte público. Y me sorprendí, o sea, en buena hora que lo veo. Esto no es de botón ni nada, sino que cuando uno ama un país y quiere que las cosas vayan bien en un país, es importante que un servicio como el transporte público lo pagues. Ves que el país no está bien y encima no pagás el transporte público, eso va a traer, en definitiva, va a traer una decadencia. En Atenas funciona muy bien el transporte público, a pesar de que hay muchísima gente que no lo paga. Y bueno, siguiendo con lo del transporte público, pasamos ya a lo que es fuera de la ciudad. La verdad es que es un poco difícil moverse en Atenas si crees que todas las respuestas van a estar fácilmente en el Google Maps o esas cosas. A veces no todo aparece, tenés que buscar por otros lados, pero cada pequeña región tiene una empresa en particular de transporte, que generalmente se llaman CATEL y la región. Así que es un poco engorroso, a veces tenés que buscar cada una y ahí ver desde dónde salen. No es que hay una estación
de buses enormes donde están todos y todos salen de ahí. Está como muy repartido, hay pequeñas estacioncitas por toda la ciudad, hay algunas sí que son como las principales que existen, como también la de trenes, que la tengo ahora en este momento, está muy cerca. La de trenes se llama Larissa Station, y después tenemos otras de buses que son, hay dos que son como las más grandes, y después hay otras, como les dije, más pequeñitas, dependiendo de cada empresa. Sí, no es tan fácil, pero una vez que las encontrás, es fácil hacerlo y es barato, eso está bueno. Así que otra de las cosas positivas es que desde Atenas te podés mover, ir y vuelta a un montón de lugares en el día para hacerlo. Y bueno, yo voy a estar aportando un poco de esa información para que lo puedan hacer también, solucionando un poco ese detalle. Así que bueno, eso ha sido todo en el video de hoy, y como siempre digo, con un like, con un comentario, con compartirlo con gente que está queriendo venirse para este lugar, o lo que sea, siempre ayuda, porque por más de que uno pone la cámara, pone el micrófono y empieza a hablar y prepara un video, lo cual lleva mucho tiempo, lo que más lleva tiempo después es editarlo. No saben el tiempo que lleva. Se agradecería muchísimo un like, comentario, una suscripción, ¿por qué no? Y bueno, que sigan mirando este contenido, que les siga aportando a lo que vayan necesitando. Y bueno, desde acá mandar un abrazo grande a todos los que dejan su apoyo y bueno, seguir con esta aventura hermosa por Europa. Nos vemos.